nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Salmos, Salmo 3 o capítulo 3. Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí, ya no lo protege Dios? Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Tú golpeaste a mis enemigos en la mejilla, rompiste los dientes de los malvados. De ti, Señor, viene la salvación y la bendición sobre tu pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, al iniciar esta clase quiero preguntarles si por el momento hay alguna duda o hay alguna pregunta que ustedes quieren que afrontemos antes de volver al contenido. Con respecto al contenido, con respecto a la dinámica en general, si alguno tiene alguna pregunta, la puede hacer en este momentico. Bueno, si no hay preguntas, entonces yo los voy a invitar a que volvamos a la presentación de nuestro curso, allí donde estábamos introduciéndonos al mundo de la poesía y poesía, en este caso bíblica. Hoy terminamos esta introducción al mundo de la poesía bíblica y nos dirigiremos posteriormente a el estudio ya del libro en cuanto tal, el libro de los Salmos. Bien, nosotros habíamos hecho una serie de reflexiones en torno a este mundo de la poesía. Habíamos dicho que la Biblia era un contenedor de poesía y de narración. Habíamos planteado el significado de poesía de acuerdo a las leyes del verso, la cadencia o la métrica, como la queramos decir nosotros, y habíamos propuesto de hecho la poesía, una poesía del siglo de oro español de Teresa de Ávila, y nos habíamos preguntado, bueno, ¿en la Biblia hay o no hay poesía? O si el concepto de poesía a través de los signos, de las leyes del verso, coincidía con la poesía que sucede en nuestro texto bíblico. Y entonces habíamos lanzado un segundo punto que era la búsqueda de definición de poesía. En esta búsqueda de definición habíamos dicho que la palabra poesía no se encontraba en la Biblia hebrea en cuanto tal, pero que sí se encontraban distintas terminologías que se refieren al fenómeno poético. Por ejemplo, el shir, que es el canto, la tejilá, que es la alabanza o el himno, el mitzmor, que se refiere propiamente al salmo, también significa canto, o la quiná o la quina, que es lo que nosotros conocemos como el lamento. 4 términos que son simplemente 4 entre la cantidad, porque es muy numerosa, de diferentes conceptos que expresan el campo conceptual del fenómeno poético dentro de las Sagradas Escrituras. Habíamos establecido que 3 libros se consideran como poéticos, el que vamos a estudiar, los Salmos, el Cantar de los Cantares, que ustedes estudiarán con el Padre Pablo, y Lamentaciones, que estudiaremos al final de esta primera etapa del curso. Pero al mismo tiempo habíamos dicho que no solo ahí encontrábamos poesía, que encontrábamos también poesía un poco mezclada también con narraciones o con prosa en los libros de los Proverbios, en Job, en el Eclesiástico, en Sabiduría, y habíamos dicho incluso que hasta en los libros proféticos, porque la mayor parte del tiempo un profeta es también un poeta. Bueno, yo les he dicho eso simplemente, eso parecerá como idea mía, pero incluso poetas que no tuvieron que ver con el mundo de la exégesis, por ejemplo, un poeta italiano, Cesare Pavese,
dice que todo poeta es profeta y en algún momento pues el poeta tiene que huir de su propia tierra, así como les pasa a los profetas. Entonces nosotros tenemos ese mismo fenómeno en la Biblia en donde el profeta la mayor parte del tiempo es poeta y habíamos jugado incluso con la palabra quitándole a la palabra profeta dos consonantes, la R y la F, que quedan prácticamente sonando como poeta y lo mismo profecía sonaría como poesía. Habíamos dicho también que prácticamente podríamos establecer que casi en todos los libros de la Biblia al menos hay una poesía, casi en todos. Lo cual quiere decir que el fenómeno poético es un fenómeno al cual hay que prestarle absolutamente atención, pues por ello mismo, por lo que es. Estudiábamos también la etimología de la palabra poesía, de poiesis, que viene del mundo griego. La cuestión es que como estudiamos la Biblia hebrea, pues la palabra griega, pues las palabras griegas no se aplicarían. Pero recordemos que la poesía o que la Biblia ha sido también traducida al griego. Entonces adoptamos esta etimología para comprender qué es en sí la poesía y cómo debemos, digámoslo así, aprenderla dentro del campo de estudio nuestro. Decíamos que poiesis es término sustantivo griego que puede significar obra, creación, realización, y que después puede significar cumplimiento. Y decíamos que ahí se deriva la palabra poietes, es decir, poeta, y encontrábamos esa palabra un poco repartida en la Biblia. Habíamos, creo que citado la primera Macabeos, el capítulo 2, versículo 67 y los Hechos de los Apóstoles, diciendo que en la Biblia poietes o poeta es aquel que cumple y cumple con la Torá. Es decir, que lleva a cabalidad la palabra, la Torá, en la enseñanza del Señor. Dicho esto, no era suficiente para definir el mundo poético, porque tampoco podemos pensar que poesía sea solamente el que cumple la Torá, porque poesía o poeta es algo más. De hecho, San Pablo, recordemos que era uno de los últimos textos que habíamos visto la semana pasada, hablaba del creador de versos, cuando estaba en el Areópago predicando y empieza a citar poesía del mundo estoico, de Arato de Sólido, de Cleantes, diciendo, cuando dice esta expresión, somos de su linaje. Y entonces ahí entenderíamos que poeta es el que versifica o el que hace versos. De nuevo volviendo como a esa idea de que poeta y verso son como una misma cosa. A mi parecer, nosotros tenemos que ir más allá y habíamos dicho que la poesía, de alguna manera u otra, tiene propósitos o mejor, que la poesía es capaz de efectuar ciertas cosas. Habíamos dicho que la poesía era capaz de evocar, de provocar, de crear y de hacer. Evoca situaciones del pasado, acontecimientos vividos, que al ser escritos o al ser oralizados en la poesía, provocan en quienes lo escuchan la reflexión o incluso les crea sentimientos para que ellos también puedan hacer la catarsis. Eso es lo que habíamos dicho en la última clase. Y diciendo esto, apuntábamos a otro momento o a otro, digamos, efecto del acto poético o del fenómeno de la poesía como lenguaje que habíamos definido la vez pasada como la celebración. Habíamos dicho que la poesía era celebración y para eso proponíamos el ejemplo de dos capítulos tomados del libro del Éxodo. El Éxodo 14, que narra el paso extraordinario, portentoso del pueblo de Israel en medio del mar de Cañas o del mar Rojo, como tradicionalmente se le conoce. Y habíamos dicho que después estaba lo mismo, pero contado a través de la poesía, es decir, Éxodo capítulo 15. Ahí comienzo yo, de nuevo retomando estas ideas. O sea, en el libro del Éxodo tenemos el mismo acontecimiento de la liberación de Israel desde esas dos formas. La primera, la prosa, en el capítulo 14, que leíamos un poco, y la otra en el capítulo 15, que sería la poesía. Ordenados así, cuando uno lee el libro del Éxodo, pareciera que el autor nos va contando lo que pasó y después, una vez los israelitas atravesaron el mar y tocaron la otra orilla, pues cantarían celebrando el acontecimiento de la muerte del ejército del faraón y obviamente de la muerte del mar, porque
porque una cosa que no se nos puede olvidar en el mundo simbólico de Israel es que el mar es llamado también Tejón o es llamado Behemoth, es decir, llamado como animales míticos que solo Dios tiene la capacidad de manejar. Y como el pueblo ve el mar y el mar se lo puede devorar, entonces si Dios ha partido, digamos, con su brazo, su diestra, como dice el cántico del Éxodo, el mar en dos, es decir, ha asesinado a este monstruo marino, a este abismo, logrando así que dos sean las muertes. La muerte de los egipcios devorados por el mismo Tejón o abismo marino que habría, digamos, arrasado con este ejército portentoso. Bueno, esto no es clase de Éxodo, simplemente estoy hablando del significado en sí, en el contenido del texto. Ahora, nosotros sabemos una cosa, la sabemos por literatura, por estudio de la crítica literaria, que la poesía como lenguaje es un acontecimiento más antiguo que la prosa narrativa. ¿Por qué? Porque esa era la manera de hablar. De hecho, proponía yo como ejemplo, recuerden a ustedes aquellos que hacen coplas o trovas, por ejemplo, en nuestro contexto antioqueño, que de la nada o de un simple tema son capaces de elaborar con métrica y cadencia una serie de cantos, y lo cual hablaría de ese estatus que es oral antes que ser escrito de la poesía, o sea, como ejemplo. Entonces decimos que la poesía como fenómeno del lenguaje precede a la narración, a la manera escrita de la narración. De hecho, las cosas primero fueron orales antes de ser desarrolladas de manera escrita. Primero se cantó antes de que alguien escribiera un canto para dormir a los niños. Propongo entonces que nosotros entendamos que en el libro del Éxodo, el capítulo 15, la poesía haya sido precedente o haya existido antes que incluso el libro del Éxodo. O sea, el capítulo 15, el cántico, habría nacido antes de que se configurara en su totalidad el libro del Éxodo. Entonces, miren, el capítulo 14 aparece como una narración sobre lo que sucedió años atrás. El autor del Éxodo describió paso a paso ese prodigio del mar dividido y del gran ejército exterminado portentosamente, porque fue devorado por el mar dividido. Luego, ese mismo autor presentó el cántico del capítulo 15 que tal suceso habría provocado. Presentó una poesía que posiblemente llegó a su conocimiento porque ya formaba parte de la tradición oral de su pueblo. Un canto que ya perdónenme la redundancia, un canto que ya se cantaba. Porque recuerden que el Éxodo, año por año, en la celebración de la Pascua, se recuerda. Entonces, sucede el Éxodo, sucede la liberación, y más tarde la gente empieza a cantar sobre ese acontecimiento a manera de una poesía. Y esta poesía la habría conocido tiempo después el autor y la habría incorporado luego de narrar los hechos de la apertura del mar y de la muerte del ejército faraónico. Dicho esto, el autor impide que el acontecimiento sea olvidado. ¿Por qué? Porque la poesía es celebración del acontecimiento del pasado. Entonces, miren, la poesía viene bien definida con el concepto de celebración. En otras palabras, el cántico del capítulo 15 sucedió para celebrar el apenas paso por las aguas. O en otras palabras, utilizando el lenguaje latino, la poesía se cantó in loco, es decir, en el lugar, mientras que la narración vino configurada después. Entonces se desprende de esto que estoy diciendo que la poesía puede definirse con el verbo celebrar. La poesía es poetizar, es celebrar, poesía es celebración. La poesía es celebración de acontecimientos que pueden ser personales o que pueden ser sociales, es decir, algo que me pase a mí o algo que le pasa a la comunidad en donde yo vivo.
Pero hay algo que es necesario identificar. La poesía está bien, es celebración de acontecimientos personales o sociales, pero tienen que haber pasado por el filtro de las afecciones personales. ¿Cómo así? Sí, la poesía es una mirada desde adentro. Yo miro desde cómo estoy adentro. Por ejemplo, en el contexto actual de pandemia, nosotros podríamos decir que algunos miran la cosa con una cara positiva, porque sienten desde adentro la realidad como una oportunidad para el cambio. Otros, en cambio, pueden sentir esto desde una realidad muy negativa, porque sienten que esto es el límite o el fin de muchas de sus realidades. El primero elaboraría, utilizando nuestros términos bíblicos, un canto o de acción de gracias o de alabanza. El segundo podría simplemente utilizar una súplica o un lamento. Entonces, miren cómo nace la poesía. La poesía pasa digamos, por el filtro interior, por las afecciones personales. Pasa adentro de nosotros, y cuando pasa adentro de nosotros y se expresa, toma una forma, de acuerdo a cómo yo he experimentado la realidad. Celebro la realidad. Miren, no se asusten porque ustedes me dirán, pero ¿cómo el lamento, que es un acontecimiento de tensión, de tristeza, puede ser celebración? Basta simplemente recordar nuestros funerales, cómo llamamos a nuestros funerales o cómo los celebramos. Los celebramos precisamente con una Eucaristía o con una liturgia de la palabra, pero son celebrados. En la celebración, en sentido intrínseco, no necesariamente tiene que expresar únicamente alegría, sino simplemente expresar. Celebramos un acontecimiento, es decir, lo remarcamos, lo hacemos expresivo. Y por eso la poesía es celebración, porque expresa los acontecimientos, pero siempre pasando por ese filtro del interior, de la afección personal. Y esto al mismo tiempo tiene un efecto. ¿Cuál es el efecto de una celebración? Impedir el olvido. La poesía impide que los acontecimientos se olviden. De esta manera, volvamos al Éxodo, mientras el narrador puede contar los hechos sin con esto estar obligado a expresar, digámoslo así, su propio mundo interior. Del otro lado, el poeta siempre tendrá que pasar por sus afecciones personales, todos esos sucesos que más tarde va a expresar a través de la poesía. O sea, el poeta, para expresar, tiene que haber sido afectado. Propongo un ejemplo. Yo veo la luna. Todos la vemos en una noche. A alguno le parecerá linda, a alguno le parecerá la cosa más normal del mundo, porque todas las noches, de una manera u otra, se ve la luna parte o completa. En cambio, en otro producirá algo que se expresará en poesía, de manera que esa noche no será cualquier noche, será la noche, porque allí la luna lo afectó de manera particular. Y ustedes dirán que estoy exagerando, pero no, basta que ustedes hagan un pequeño ejercicio en Google y escriban poesías a la luna y les va a aparecer gran cantidad de poesías, porque muchos poetas han encontrado inspiración en este cuerpo, digamos, celeste. Dejo el ejemplo y vuelvo a retomar la idea. Padre, Hola, cuéntame. al respecto, padre, de lo que usted acaba de decir, que la celebración y la poesía tienen el efecto de impedir el olvido, uno descubre precisamente esto en los salmos. En los salmos se está constantemente haciendo memoria, Sí. tanto de las obras que Dios ha realizado por el pueblo, por la comunidad, como también a nivel personal, Ajá. pues diríamos nosotros del autor. Sí. Entonces uno ve como muy claramente todas esas expresiones reunidas en
en el Salterio. Sí, sí, tú tienes toda la razón y de hecho vamos a decir algo que un poco garantiza esto mismo que tú has afirmado. Nosotros hemos dicho que la poesía evoca, pues esa es la primera cosa, claro, porque la poesía al ser escrita o al ser expresada está hablando de un acontecimiento puntual en el interior de la persona, o sea, no es simplemente un acontecimiento exterior. Miren, para proponer este ejemplo, a todos nos está pasando en la pandemia. En el mundo no hay pueblo, país que no esté al tanto de eso. Pero el mundo interior es afectado de maneras diferentes. Quien con miedo, quien con alegría, quien incluso le produce, no sé si ustedes se acordarán el 27 de marzo, la cosa extraordinaria que hace el Papa Francisco cuando hace la bendición Urbi et Orbi, una Urbi et Orbi, digamos, excepcional, porque excepcional no solo en el sentido de maravillosa, sino excepcional en el sentido de que es única en cuanto no es la bendición o de Pascua o de Navidad, sino que fue bendición en tiempo de Cuaresma. Nunca habíamos escuchado un Urbi et Orbi en Cuaresma. Y él se dejó afectar por la situación, tanto es que donde encontró él expresión de eso que estaba sucediendo, la encontró en un texto narrativo. Recuerdan que él había proclamado ese día el evangelio de los discípulos y Jesús que duerme en la barca mientras que sucede una tormenta. ¿Quién de nosotros, por ejemplo, habría pensado en ese texto? Después de eso surgieron opiniones. Algunos críticos siempre que no faltan en todas estas situaciones, que no acogen el acontecimiento, sino que miran el pelo, digamos, en la sopa. Dicen eso, que una cosa es vivir, que todos estamos no en la misma barca, sino en diferentes barcas, porque una cosa es la barca del pobre, otra cosa la barca del rico. Bueno, independientemente de las opiniones, pero... Sí, sí, sí. Independientemente pues de eso, yo lo que quiero es que vamos al punto de las percepciones, de la manera en que cada uno celebra la situación. Entonces, miren, un mismo acontecimiento como fue el movimiento de las aguas, que los discípulos gritan al Señor, pero no te importa que perecemos, pues miren, ese mismo acontecimiento, que fue acontecimiento hace más de 2000 años, resulta que logra leer o describir el acontecimiento actual. Pues eso es lo que pasa en la poesía. La poesía hace eso, la poesía evoca un acontecimiento, la poesía provoca en quien la escucha o en quien la vive algo, sentimientos particulares, de manera que ese que reflexiona en torno a través de la poesía, pues no le queda sino que crear y hacer, pues crear sentimientos, sus propios sentimientos y volver a hacer el acontecimiento poético. Yo les propongo de nuevo, como dices tú, Mauro, el Salterio hace eso, y lo hace muchas veces, y de hecho, como para justificar más esto que estás diciendo, les propongo que volvamos a esta imagen del capítulo 15 del libro del Éxodo, porque no es una poesía simplemente en el libro del Éxodo, es una cosa todavía más fuerte. ¿Por qué? Miren, ya les decía yo que un narrador puede contar los hechos sin preocuparle los hechos, como el periodista que informa las cosas sin dejarse afectar por ellas. Pero el poeta siempre está afectado. Y esto es lo más duro a la hora de comprender la poesía, porque a veces pretendemos leerla sin dejarnos afectar, o en otras palabras, sin celebrar. Y por eso es que a veces la poesía no nos dice nada. Decíamos en la introducción a este curso acerca de la empatía frente a lo que leemos. La poesía como celebración tiene tal poder que puede inspirar nuevas poesías. Un poco a lo que voy a explicar lo que estaba diciendo Mauricio ahorita. Si volvemos al Éxodo capítulo 15, como decíamos cuando finalizábamos la última clase, el Éxodo 15 inspiró a poetas de tiempos futuros, que leyeron sus situaciones presentes, digamos, voy a decir una tontería, la poesía del Éxodo sucedió antes del año 1000, pero en el año 600 antes de Cristo aparecieron unos poetas que les tocó vivir la época del exilio. Y les tocó vivir en Babilonia, digámoslo así, o a otros les tocó quedarse en Palestina.
y pasó el exilio. Llegó un imperio que con el edicto de Ciro les permitió volver a la tierra prometida, volver a la tierra que se había vuelto otra vez tierra prometida, porque viviendo en Babilonia, pues la tierra de Israel volvía para ellos a ser tierra prometida. Y entonces, ¿qué hacen estos poetas o estos personajes? Miran la nueva situación, pero con la cara o de cara a la antigua celebración del Éxodo. Entonces viven su volver a la tierra prometida como si se tratase de nuevo del Éxodo. Y es maravilloso. Si ustedes leen todo el profeta Isaías, cuando Isaías habla de la restauración final, habla en esos términos. Habla de volver a una tierra de la promesa a través de un desierto que ya no tiene ni montañas ni animales salvajes, sino que se vuelve un camino apacible por el cual se puede volver sin temor a perder la vida. Miren cómo un texto de antes del año 1000, pues estoy exagerando, o una poesía de antes del año 1000, resulta siendo la base para interpretar los acontecimientos actuales. Entonces, el Éxodo 15 inspiró a poetas de tiempos futuros que leyeron sus situaciones presentes a la luz de los elementos del antiguo y de este antiguo y tradicional cántico de liberación. Poetas que, inspirados por el pasado, celebraron su presente, componiendo salmos. Yo les proponía a ustedes 3 salmos, como el Salmo 18, el Salmo 105 y el Salmo 106. Yo quisiera invitarlos entonces a que vayamos a uno de esos salmos para que veamos cómo es la recomposición del Éxodo que sucede pues obviamente acá. Por favor, vamos a abrir el Salmo 18. Entre comillas, entre paréntesis, Salmo 17. Lo vamos a abrir todos, por favor. Alguno, por favor, que nada más lea el primer versículo, que sería como el título del Salmo. Salmo 18, 17. Dale, hijo. Salmo 18, 17, padre. 18, 17. Si nada más lee el primer verso, que es como la especificación o el contexto de este salmo. Del maestro de coro, del siervo de Yahvé, David, que dirigió a Yahvé las palabras de este cántico el día que Yahvé lo libró de todos sus enemigos y de las manos de Saúl. Gracias, Edison. Observemos entonces que este salmo está inspirado, recuerden, en ese acontecimiento de persecución de Saúl a David. Una persecución que, según el libro de Samuel, que es el libro que nos lo narra, sería sin sentido. Y una persecución que habría convertido en liberación, porque David se habría librado de las manos de su persecutor, es decir, del rey Saúl. Pregunta simple, pregunta que no es difícil. ¿Qué fue primero, el Éxodo o todo lo que tiene que ver con el rey David? ¿Qué fue primero? Se te cortó, bien. La pregunta que hago es, ¿qué fue primero, los sucesos del rey David o el Éxodo? Es una pregunta simple. ¿Qué fue primero, el Éxodo o el rey David? El Éxodo. Claro, el Éxodo fue primero. Pero miren lo que dice acá. Entonces vamos a hablar de una cosa posterior, vamos a hablar de la situación del rey David. Entonces mire cómo dice el Salmo: yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, mi roca, mi alcázar, mi libertador, mi peña, mi refugio, etcétera, etcétera. Vamos al versículo 7. Y mire lo que dice el versículo 7. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios desde su templo, Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. Han escuchado que es una oración de un hombre en peligro. Puede que no haya sido de David, puede que sea de cualquiera que simplemente retomó la situación de David y leyó su propia situación de peligro. Pero a lo que yo quiero que vamos es a el siguiente punto. Por favor, todos en la Biblia van a ir más adelante. Vamos a
al versículo 16. Vamos todos al versículo 16. Alguno que lo lea, por favor, el versículo 16 de este salmo. El fondo del mar quedó a la vista, los cimientos del orbe aparecieron, a causa de tu bramido, Yahvé, el resollar, el aliento de tu nariz. Julio, ¿a qué te recuerda este versículo según lo que hemos leído? ¿Qué acontecimiento recuerda que el fondo del mar apareció, que los cimientos del orbe se vieron, que él lanzó un bramido y además con tu nariz resoplando de cólera? ¿Cuál es el acontecimiento que este salmo está evocando? ¿Cómo? Cuando se abrió el mar rojo y ya luego pasaron pues los egipcios y lo sepultó. Claro, recuerda, estos son los mismos términos de Éxodo 15. Si vamos al Éxodo 15, esa es la descripción de la apertura del mar. Entonces, miren, este es un salmo supuestamente dedicado a David cuando Saúl lo perseguía. Pero ¿dónde recibe la interpretación? La recibe del Éxodo. Es como si el salmo estuviera diciendo que así como sucedió un éxodo para Israel, sucedió un éxodo para David. Bueno, yo simplemente he tocado un verso, pero la verdad hay más versos que van siempre reapuntando al acontecimiento del Éxodo. ¿Es claro esto que estoy diciendo o no es claro? ¿Alguno tiene alguna dificultad con entender esta idea que estoy afirmando? ¿O tiene alguna pregunta? Bueno. Entonces, vean ustedes, esto mismo sucede en salmos como el Salmo 105, como el 106 y también como otros salmos. Ahora sí, ¿qué se desprende de esto? ¿Qué podemos decir entonces de esto? Lo que podemos decir, a continuación se los quiero presentar a ustedes. Queridos muchachos, de lo anterior, de que la poesía es un acontecimiento celebrativo, podemos entrever una ulterior definición de poesía, que vamos a explicar aquí, pero esta vez tomando como ejemplo el segundo poema de Lamentaciones. Yo les voy a pedir por favor que todos abran Lamentaciones. Abran por favor Lamentaciones. Quito la presentación un momentico para que hablemos un poco de ella. Vamos a abrir la segunda Lamentación, les voy a dar unos minuticos les voy a dar eso se lee en 4 minutos más o menos, para que lo lean. Y les voy a pedir el favor que busquen la diferencia entre Éxodo 15, que es un salmo, eso también es salmo, aunque está en el Éxodo, y Lamentaciones 2. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que se está expresando en un cántico y en el otro? Ya el Éxodo 15 ustedes se acuerdan porque lo hemos visto, lo hemos leído. Ahora toman Lamentaciones 2, la leen y discutimos un poco cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Háganle pues, vayan leyendo en 5 minuticos, volvemos a retomar la clase. Ahora sí, a ustedes la palabra, quien quiera comenzar hablando un poquito de esas diferencias. Padre, yo pensé básicamente en una, como que me ayudaba a reunir un poco los sentimientos pues, o las características de ambos, y es que mientras en uno se tiene a Dios como autor del bien para el pueblo, como el protagonista de algo bueno para él, en el otro él es el protagonista de la destrucción, del daño. Entonces era esa parte la que yo quería señalar. Bravo, bravo, bravo. Tenemos dos representaciones o descripciones de Dios completamente opuestas. En la una él libera y en cambio en la otra oprime. Si queremos utilizar esas dobles terminologías. ¿Qué más encontraron ustedes? Padre, el silencio de Yahvé. Por ejemplo, que no le responde a sus clamor,
que los ha abandonado. Entonces algo muy referente, porque en el Éxodo se ve que Dios les responde a ellos. Bravo, bravo. Ahí tenemos una muy buena diferencia. En una, el lamento describe el silencio de Dios. Dios sí actúa, porque mire lo que se dice acá. Ha precipitado desde el cielo hasta la tierra la gloria de Israel. No se ha acordado del escabel de sus pies en el día de su ira. Ha destruido el Señor sin piedad. Ha destrozado lleno de cólera las fortalezas, etcétera, etcétera. En cambio, en el otro actúa. Bien. Muéstreme a ver acá, pues actúa en favor, no actúa, en ese también actúa pero en contra, en el otro actúa en favor. ¿Qué más? Padre, yo creería también que se cambió. Dylan y Julio, ¿cuál de los dos quiere comenzar? Le doy la palabra a Dylan, dele pues Dylan. El sentimiento que tiene cada uno de los pueblos en este momento. En el primero del Éxodo se veía lleno de alegría, lleno de júbilo, pero ahora en este están lamentándose por todo lo que está sucediendo, por lo que viven en el momento. Sí, es el mismo pueblo con dos cantos diferentes, dos percepciones diferentes, y cómo cambia, por ejemplo, la figura esencial de Yahvé. A ver, Julio. Sí, padre, era básicamente eso, o sea, la suerte del pueblo se había cambiado, ahorita cantaban de alegría, de gozo por la suerte que habían corrido los malvados, y ya ahora cantan pues de tristeza de ver la suerte que les pasó a ellos, o sea, la tragedia que ahorita al parecer ya fue contra ellos. Miren que es un contraste muy feo, porque en la misma Biblia, dos maneras de ver a Dios, una no muy positiva, y otra muy buena, muy positiva. ¿Alguien más? Padre. Saúl. Pues resaltando eso, el contraste, decía pues también este cántico del Éxodo que, o sea, Yahvé aplasta al enemigo. Entonces el contraste aquí, pues también aquí repite muchas veces, Yahvé ya toma el lugar del enemigo que destroza la ciudad, que destroza al pueblo. Contraste muy fuerte. Sí, sí. Mire cómo dice el verso 3, retiró su diestra delante del enemigo. Utilicemos ese símbolo para coger un símbolo específico y muy claro. Versículo 3 de Lamentaciones de la segunda lamentación dice, retiró su diestra delante del enemigo, literalmente tomó su diestra y la puso en la espalda. Eso es lo que dice el texto hebreo. Dios se aparece al pueblo de Israel, pero con la diestra en la espalda. Vamos al Éxodo. Vamos al Éxodo capítulo 15, por favor, y vamos a buscar qué es lo que hace la diestra del Señor. Van por favor al versículo 6 del capítulo 15 del Éxodo, solamente ese versiculito como para que tengamos la idea, porque tampoco es que estamos estudiando específicamente esto. 15:6, alguno que lea el capítulo 15, versículo 6. Tu diestra, Yahvé, impresionante por su esplendor. Tu diestra, Yahvé, aplasta al enemigo. Vea, aplasta al enemigo, dice el símbolo de la diestra. En cambio, Lamentaciones 2 simplemente dice, en el ardor de su ira, quebró el poder de Israel, retiró su diestra delante del enemigo. Entonces tenemos dos concepciones diferentes, la misma acción, pero dos concepciones diferentes. Ahora sí, volvamos entonces a nuestra presentación para decir esto qué es. Les he dicho que de esto, de concebir la poesía como celebración, podemos entrever una definición ulterior de poesía. ¿Cuál es esa definición ulterior de poesía? El lamento, por ejemplo, que habíamos leído, retoma la identidad de Dios que está descrita en el libro del Éxodo, en el cántico del Éxodo 15. Pero esta vez el lamento poetiza cómo Él,
en algún momento de la historia ha sido percibido por el poeta no como el paradigmático guerrero o liberador de Israel, sino como su opresor. ¿Qué es entonces lo que está sucediendo acá? ¿Quién de nosotros se atreve a decir lo que Lamentaciones 2 se atreve a decir? ¿Quién de nosotros se atreve a decir que Dios es un oso? Que Dios es un león, como dice Lamentaciones 3, que Dios me acribilla con los dardos de su ira, como dice el libro de las Lamentaciones. ¿Quién de nosotros vive su sufrimiento pensando que así actúa Dios? Por tanto, he aquí el valor de la poesía. ¿Cuál es ese valor? ¿O qué es la poesía además de celebración? La poesía da vocabulario. La poesía da formas y da expresiones a un dolor que de otra manera no se podría formular, porque es un dolor escandaloso, porque es un dolor asolador y al mismo tiempo es un dolor divino. En otras palabras, aquí y en todo momento, la poesía tiene la capacidad, mucha atención queridos muchachos, que esto me parece que sea realmente importante, la poesía expresa lo inexpresable. Un poeta tiene esas habilidades de decir cosas que de otra manera no se pueden decir. Describe como los lenguajes científicos o incluso la misma narración no pueden describir. Lo vamos a ver enseguidita cuando yo les proponga algo a ustedes. La poesía tiene esa capacidad de expresar lo inexpresable. Y yo quisiera proponerles a ustedes un ejemplo. Una poeta de la época de plata de la literatura rusa. Yo no sé si ustedes hayan leído de la literatura rusa, pero nosotros tenemos ejemplos que sí los tenemos aquí en nuestra cabeza, pero quizás no sepamos que proceden de allá. En todo caso, para no entrar en muchas disquisiciones sobre la literatura rusa, yo les propongo a esta mujer que aquí está retratada. Ella se llama Ana Akhmatova, o como dicen Ana Akhmatova. Ella habría nacido por allá en 1889, habría muerto en 1963. Ninguno de nosotros, creo yo, habíamos nacido para el entonces. Yo nací en el 79, ya ella habría muerto. A ver, ¿quién era Ana Akhmatova? Era una poeta rusa y una de sus mayores representantes en esta época que se llamaba la época de plata de la literatura rusa. Ana Akhmatova se casó con un hombre que fue fusilado en un tiempo muy complejo de la Rusia de su época. Su primer esposo fue fusilado, murió asesinado. Se volvió a casar, pero el segundo esposo fue llevado a un gulag. Para quien no sepa qué es un gulag, es una especie de campo de concentración, así como los campos de concentración nazi. En este caso, sometían a las personas que estaban allí a trabajos forzados, para que no creamos que los campos de concentración son solo cosa del mundo nazi. Y allí su segundo marido fue llevado, fue expuesto a un trabajo de esos y obviamente murió de extenuación, es decir, no pudo más. El cansancio lo terminó matando. 2 maridos muertos. De ellos, ella habría tenido, bueno, de ellos 2 no, obviamente, de uno de ellos habría tenido un hijo. El hijo que tanto amó, porque no solo representa el amor que ha sido muerto, sino el proyecto de vida. Y entonces ese hijo también en esa época fue llevado a una cárcel, en una de las regiones, en uno de los pueblos que hoy es San Petersburgo. En esa cárcel, en el tiempo en que estuvo, que fueron más o menos unos 10 años, si no estoy mal, puede que me equivoque, fue detenido varias veces, pero uno de esos momentos duró 10 años. Ana fue obligada a quedarse callada. Ana no podía seguir recitando porque la poesía que ella hacía era una poesía de denuncia, como un poco el movimiento social de Latinoamérica, que con los trovadores sociales
o los copleros sociales, pues hubo un cántico, una poesía también de rebelión. A ustedes de pronto no les tocó, pero a mí me tocó crecer escuchando a veces en misa canciones que no eran para nada litúrgicas, pero que eran de este movimiento revolucionario que todavía un poco se percibe en nuestro ambiente. Entonces escuchábamos canciones como Solo le pido a Dios, que ustedes me imagino que las conocerán, y otra serie de canciones. Entonces ella vivía una especie de movimiento poético también en rebelión a la situación social por la que vivían y por la que luchaban, tanto que sus dos maridos pues murieron por esa misma causa y su hijo fue llevado a la cárcel. Atención, al parecer todos ellos eran inocentes y ella, Akhmatova, Ana, lo sabía, pero también sabía que recuerden que Rusia en ese entonces se llamaba la URSS, la República Soviética, y sobre todo la República Soviética de Stalin, a la gente se le llevaba a la cárcel o a los campos de concentración a veces sin motivo alguno. Cuando encarcelaron a su hijo Lev Gumilyov, fue llevado entonces a Leningrado. Y ella entonces se fue dejando su propio lugar para Leningrado y durante 17 meses estuvo a las puertas de la prisión de esa cárcel en Leningrado para informarse del estado de su hijo. Y queridos muchachos, y allí conoció que no solo ella, sino que muchas otras mujeres como ella aguardaban a la salida de la cárcel de Leningrado esperando una respuesta sobre el paradero, sobre el estado de sus familiares, hijos, maridos, hermanos, sobrinos. Pero eso no es solamente la gravedad del asunto. Leningrado es una, o era una, porque con el cambio climático ahora tampoco es así tanto, es un lugar donde en ese entonces la temperatura más caliente era -4 grados centígrados. Yo no sé si ustedes hayan vivido -4 grados. Es un frío que con la humedad se vuelve peor. Pues allí estuvo ella 17 meses y muchos de esos días yendo a una cárcel a que nada le dijeran del estado de su hijo. Y así como ella, muchas otras mujeres. De esta experiencia de ir a buscar información por su hijo nació una serie de poesías llamadas Requiem, que ustedes pueden consultar en internet porque allí se encuentran todas ellas, que es un conjunto de poemas secos, desgarradores, impresionantes, dedicados a la memoria del hijo y sobre todo a la memoria de las madres que como ella esperaban inútilmente en las puertas de la cárcel de Leningrado. Y miren, he traído un pedacito, un fragmento de la poesía para que entendamos eso de expresar lo inexpresable. Cuando inicia la poesía, ella le coloca este título, en lugar de un prólogo. En lugar de un prólogo hace una poesía, es como el Evangelio de Juan, en lugar de una introducción hace poesía al iniciar. Entonces, mire cómo comienza. En los terribles años de Yezhov, hice cola durante 7 meses delante de las cárceles de Leningrado. Una vez alguien me reconoció, bueno, ella era una poeta conocida. Entonces una mujer que estaba detrás de mí, con los labios azulados, que naturalmente nunca había oído mi nombre, despertó del entumecimiento que era habitual en todas nosotras y me susurró al oído. Pues una otra compañera había dicho que ella era una famosa poeta, entonces esta que no la conocía le susurró al oído a ella, poeta, y le dijo: allí hablábamos todas en voz baja, obviamente por el temor y el miedo, por el frío y por todo. Y esto fue lo que le susurró. ¿Y usted puede describir esto? Y yo dije, puedo. Entonces algo como una sonrisa resbaló en aquello que una vez había sido su rostro. Y aquí la primer partecita de uno de sus poemas dedicado al hijo que no había vuelto a ver. Al alba te llevaron, como a un entierro tras de ti mi salida.
En la oscura alcoba los niños lloraron. Ante el santo quedaba la vela derretida. En tus labios el frío de un icono. Sudor de muerte en la frente no olvido. Como las mujeres de Strelieski pregono, bajo las torres del Kremlin mi alarido. Explico un poco esto. La poesía no es para ser explicada, pero un poco explico para que se entienda lo que es el dolor de esta mujer. Al alba te llevaron, o sea que el hijo fue prácticamente tomado por sorpresa en medio de la noche, cuando todos dormían, apenas estaban despertando, el hijo fue arrestado y fue llevado, desapareció de la mirada de ella. Y entonces ella vivió ese momento como un momento de muerte. Mire cómo dice acá, como un entierro, tras de ti mi salida. Ella sale a buscar a su hijo, pero parecía ya el entierro, la muerte. Estaba vivo, pero realmente era un momento de muerte. Mientras tanto, en la misma casa, los demás lloran esta cosa terrible. Y una imagen muy fuerte está aquí en estos dos versos. Ante el santo quedaba la vela derretida, es decir, una vela que se volvió inútil. Y en los labios de aquel, del hijo que fue llevado, el frío de un icono, es decir, una respuesta inútil, el icono que no responde. La imagen sagrada, recuerden que Rusia es Rusia ortodoxa, Rusia es Rusia cristiana, con su arte de los iconos, un icono que parece no hacer nada. Sudor de muerte en la frente, no olvido, para ella fue un momento de muerte, y ahora con las mujeres de Strelieski se refieren a aquellas que hacen fila con ella, pregono, con ellas pregono, bajo las torres del Kremlin mi alarido. Su poesía, que antes se había vuelto silencio porque la habían silenciado, ahora no es solo decir, sino que es alarido. He aquí la poesía de Anna Akhmatova. Entonces, en la poesía de Ana sucede la evocación, o sea, ella se va al momento en que su hijo fue llevado. Y al mismo momento, cuando está haciendo esta evocación, está celebrando. ¿Qué está celebrando? Está celebrando el acontecimiento del decir. Ella puede decir y puede decir de nuevo. Está haciendo catarsis de sus sentimientos. Está diciendo cómo está su vida. Está mal ante la fe, está mal ante las mujeres, está mal ante la política de su entonces. En síntesis, la poesía mueve lo humano que hay en el humano, porque ese humano renuncia a perder su humanidad. A ella le habían dicho que se quedara callada, y entonces con esto ella renuncia a perder su humanidad. La mujer que se despertaba de su aletargamiento le dice, ¿usted puede describir esto? Y ella dice, puedo. Pues queridos muchachos, eso es la poesía, poder decir. A ella, por ejemplo, las fuerzas contrarias del olvido o la evasión que engendra el sufrimiento no la van a hacer callar. La poesía, por tanto, nace elevando lo humano al plano en que puede decir lo indecible. Y por eso también, como la poesía puede decir lo indecible o expresar lo inexpresable, entonces la poesía libera. La poesía hace catarsis. La poesía es libertad. Volvamos a nuestros textos bíblicos y ustedes por favor abran dos momentos de la Biblia. Uno va a ser Jeremías 11, los versículos 13 al 17, y otro va a ser el Salmo 13.1. Le voy a pedir el favor a Mauricio Echeverry que lea Jeremías 11, capítulo 13 al 17, y le voy a pedir a Alejandro que lea el Salmo 13, el versículo 1. Yo les digo cuándo lo van a leer. Ejemplo de esto que sucedió a Ana Akhmatova en una época más reciente a la de nosotros, lo vamos a encontrar en muchas de las denuncias proféticas que se contienen en las Sagradas Escrituras. Leamos, por ejemplo, Jeremías capítulo 11, versículo 13 al 17. Léelo, por favor, Mauricio.
Mauro, ¿te encuentras o no? Padre, me recuerda, si es que la Biblia la tengo tipo en línea, Jeremías capítulo 11, versículos 13 al 17. Perfecto. Dice así. Pues cuántas son tus ciudades, otros tantos son tus dioses, Judá, y cuántas calles cuenta Jerusalén, otros tantos altares a la vergüenza, otros tantos altares a de Baal. Bien. En cuanto a ti, no pidas por este pueblo, ni eleves por ellos plegaria ni oración, porque no he de oír cuando clamen a mí por su desgracia. ¿Qué hace mi amada en mi casa? Su obrar no es pura doblez, es que los votos y la carne consagrada harán pasar de ti tu desgracia, entonces sí que te regocijarías. Bien, más adelante en los versículos que quedan faltando dice, olivo verde de fino fruto te puso por nombre el Señor, pero va a prenderte fuego que va a consumir tus ramas. O sea, el Señor en este momento está airado contra Israel. Y Jeremías nos expresa este airamiento del Señor, este enojo. El Señor del universo que te plantó ha decretado tu desgracia por la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá, por todo lo que hicieron para irritarme quemando incienso a Baal. Esta es la denuncia poética profética de Jeremías. Una denuncia que le va a causar a él demasiadas situaciones de dificultad. Pero atención, que cuando esto se dice, cuando el poeta lo poetiza o el profeta lo poetiza, ella le permiten decir con mucha libertad la verdad, incluso si esta resulta muy incómoda, porque él está hablando a un pueblo que se cree está bien, pero realmente es un pueblo que está mal. ¿Dónde queda representado el mal del pueblo? Miren el versículo 15 de Jeremías 11. ¿Qué hace mi amada en mi casa después de tantas maldades? ¿Crees que votos y sacrificios te van a librar de la desgracia? Es decir, Jeremías está diciendo, el pueblo de Israel sigue celebrando un rito, pero un rito que no está conectado ni con la justicia ni con la moral. Entonces, el profeta denuncia a través de la poesía una realidad que resulta incómoda y le puede causar a él aflicciones. Y de hecho, si seguimos leyendo esta poesía, vamos a encontrar cómo todas las aflicciones se le vienen al profeta, a tal punto que en el mismo libro se nos dice que al profeta lo van a meter dentro de un pozo para no escucharlo más. Entonces miren, la poesía está naciendo como un acto de resistencia, al menos en el profeta Jeremías o en el caso de Ana Akhmatova. La poesía es un acto de resistencia. Como el poeta que no soporta más el olvido de Adonai, que no soporta más su ausencia, su silencio. Y entonces se expresa, le pido a Alejandro por favor que lea el Salmo 13, el versículo 1, este salmo ya lo habíamos citado en esta clase, pero que lo volvamos a leer. ¿Qué dice Alejandro? Salmo 13, paréntesis 12, clamor confiado. El versículo 1 dice, del maestro del coro, Salmo de David. Sigue. ¿Hasta cuándo, Yahvé, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? Dejemos hasta ahí. ¿Cuándo andaré? Dejemos hasta ahí, está bien. Entonces, miren, la poesía nace como un acto de resistencia, estoy diciendo, y como el poeta que no soporta más el olvido de Adonai, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Esa ausencia, ese silencio de él. Entonces el poeta comienza su salmo sin excusarse, sin explicar, sin dar razones, inicia diciendo esto que ustedes van a ver aquí en hebreo, Ad Ana Adonai, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Si ustedes buscan en el Salmo, no nos dice qué es lo que está pasando. Lo dirá pues al final un poco dibujado, pero comienza con una pregunta muy fuerte al inicio apenas del Salmo.
Generalmente cuando uno se lamenta reconoce los pecados antes para poder entender cuál es la causa de su sufrimiento, pero aquí no, aquí acusa directamente al Señor. Está cansado del tiempo y de los sufrimientos en el tiempo y entonces dice, ¿hasta cuándo, Señor? Miren entonces, muchachos, que la poesía y sobre todo la poesía bíblica es poder. ¿Poder qué? La poesía puede expresar lo inexpresable. La poesía es poder, poder expresar. Y entonces, cuando nosotros estamos ante el acontecimiento poético, nos preguntamos entonces una última cosa. Si la poesía es poder expresar lo inexpresable, entonces hablemos ahora, para concluir, del lenguaje de la poesía. Ya con esto concluimos nuestra introducción a la poesía bíblica. Miren, la idea de la poesía se ha unido o aunados generalmente a la concepción de los versos como establecíamos al principio y sobre todo a la materialidad de esos versos, a la métrica, a la rima, al sonido. Sin embargo, definir poesía como un conjunto de versos y al poeta como un fabricante de versos, pues yo pienso que es empobrecer lo que se sabe comienza con un movimiento del espíritu. Sí, porque el fenómeno de la poesía comienza como movimiento del espíritu, movimiento del interior, que acoge pensamientos, pero también acoge sucesos. Yo creo que la mejor manera de explicar poesía, como hemos venido haciendo en esta introducción, es con más poesía. Y ese movimiento del espíritu que acoge pensamientos y sucesos es lo que se denomina inspiración. La inspiración es ese movimiento del espíritu acogedor de lo que sucede afuera, de lo que sucede como pensamiento, como palabra o como acciones. Entonces, esto lo denominamos inspiración, o mejor, denominemos inspiración como otro poeta. No sé si ustedes hayan escuchado, si no, escúchenlo por primera vez, a Manuel Reina Montilla. Él nacería en 1856, es casi de la época, al menos una parte de la época de Arakmatova, y muere el 11 de mayo de 1905. Él era un político español, era un periodista, y fue lo que llamamos el precursor del modernismo o de la época modernista de la poesía. La poesía también ha tenido épocas. Y él sería el precursor del modernismo poético español. Y él compuso la siguiente poesía que la voy a poner acá para que tratemos de entender qué es la inspiración, para que comprendamos finalmente cuál es el lenguaje de la poesía. Entonces mire cómo comienza su bellísima poesía diciendo así: soy poeta, yo siento en mi cerebro hervir la inspiración, vibrar la idea. Siento irradiar en mi exaltada mente imágenes brillantes como estrellas. El fuego abrasador de los volcanes en mi gigante corazón flamea. Escalo el cielo, bajo a los abismos, rujo en el mar, cabalgo en la tormenta. Miren lo que es el poeta. El poeta llega a lugares inaccesibles y de hecho los describe como el fuego abrasador de un volcán, como los abismos que ni siquiera nosotros hemos penetrado y los cielos que, por ejemplo, en la Biblia son una distancia imposible para el hombre. Mire lo que hace el poeta, ruge con las olas del mar y cabalga en la tormenta. Mire lo que puede hacer el poeta, qué puede celebrar el poeta. Y la inspiración es eso, un sentir adentro, en su cerebro en este caso, que algo lo está quemando, un poco como el profeta Jeremías que dice, yo quiero callar pero no puedo callar, algo en mí me quema. Entonces dice la palabra. En él, ¿y qué sucede en el poeta? La vibración de la idea, él siente algo que sucede adentro. Mire cómo continúa Manuel Reina, el poeta Montilla, en su poesía. Soy poeta, mi espíritu se escapa de la mezquina cárcel de la tierra y sobre otros espacios y otros mundos tiende sus alas de águila altanera. Es decir, el poeta trasciende la tierra. Dice a continuación, bebe la luz en la mansión del rayo, atraviesa las órbitas etéreas y el penetrante arpón de sus pupilas
recorre el panorama de la esfera. No hay nada más penetrante que un poeta y su poesía que logra alcanzar y decir lo que nosotros no alcanzamos ni decimos. Y el poeta tiene otra afirmación, soy poeta, o sea, él está afirmando, bueno, soy poeta y eso es qué. Al rumor de las naciones, las cuerdas de mi cítara se templan. He aquí la imagen bellísima del poeta. Va a cantar sobre el rumor. Lloro en el negro mundo de las tumbas, río en la bacanal, trueno en la guerra. Es decir, de acuerdo a cada situación, él se expresa como trueno en la guerra, como río en la bacanal, como cuerda que llora el negro mundo de las tumbas. Miren, el amor y la patria son mi vida, el corazón humano mi poema, mi religión la caridad y el arte, la libertad sublime mi bandera. Y concluye Mantilla diciendo, soy poeta, yo siento en mi cerebro hervir la inspiración, vibrar la idea, siento irradiar en mi exaltada mente imágenes brillantes, soy poeta. Termina como comenzó. Esto en poesía se llama inclusión. Terminar como se comienza. ¿Qué se quiere entonces decir acá? ¿Qué es lo que yo estoy proponiendo cuando estoy haciendo esta introducción a la poesía? Que nosotros nos estamos introduciendo en un mundo muy complejo. ¿Qué es la inspiración? Miren, la inspiración, como se desprende de este poema que hemos acabado de leer, es el estímulo que un sujeto recibe. Pero al mismo tiempo no es cualquier estímulo, es un estímulo vital. Vital como, por ejemplo, el aire que entra en el organismo. Aire que pone en funcionamiento pues una amplia dinámica de nuestros mecanismos corporales. Si a nosotros no nos entra el aire, imagínense qué pasa. Miren, por ejemplo, en la pandemia, el problema de los casos que necesitan un respirador. Miren lo que es el aire. Es un estímulo vital. Eso es la inspiración, un estímulo vital. Y este estímulo palpita en el espíritu de aquel que es inspirado, quien para comprenderlo busca expresarlo. Sí, para comprender eso que sucede es necesaria la expresión. Y por ello usa un vehículo de comunicación capaz de decir lo que le sucede en su espíritu. Es decir, usa lo que ustedes ven acá, la imagen. En Poetas, del poeta que yo he citado, dice así, siento irradiar en mi exaltada mente imágenes brillantes como estrellas. Esto es lo que el poeta ve en la inspiración, ve una imagen y expresa la imagen. Propongo la comparación más burda, más pobre y más tonta de todas. Veo la persona que amo. Veo sus ojos, pero yo no recibo sus ojos. Yo lo que recibo son estrellas que irradian luz. Para mí, los ojos de la persona que amo son estrellas que emanan luz, que me iluminan. Esta es la imagen. Esto es lo que percibe el poeta. El poeta percibe imágenes y se expresa a través de imágenes. Entonces la imagen es, en consecuencia, el lenguaje del poeta, el lenguaje de la persona inspirada. O en otras palabras, la imagen es la puesta en escena de un acto que hace la purificación del espíritu, la catarsis de los sentimientos del espíritu. La imagen es la creación que resulta de lo inspirado, la creación estimulada por la inspiración. Miren que la palabra griega, de hecho, poiesis, yo les decía la vez pasada, apela al significado de la creación, es creación. Sí, la imagen es la creación estimulada por la inspiración. Y miren, de hecho, devolvámonos en el tiempo, al tiempo de la filosofía. Aristóteles definió al poeta, al poietés, como eikonopoios. Miren, poios, la vez pasada creo que era Julio que hablaba del poieo, del hacer, y del eikono. ¿A qué le suena la palabra eikono en español?
e icono? No le suena nada. Padre, no sé si era en español iconografía o Sí, icono. a la palabra icono, bravo Mauricio. Entonces, poios, poieo, es el que hace imágenes. Aristóteles define al poeta o poietés como eikonopoios, es decir, un hacedor, un fabricante, un creador de imágenes. En la filosofía griega se hablaba de la poesía como imitación, como mímesis, que es un concepto que se entendió de diversas maneras. Por ejemplo, Platón veía en la poesía algo vulgar, porque la poesía imitaba los sentimientos sin ni siquiera pretender generarlos. Y haciendo así, entonces lo que hacía la poesía era fabricar apariencias y vilezas, apariencias de algo. Eso no es la poesía. Desgraciadamente muchos pensamos que la poesía es que yo cojo una idea y la envuelvo en palabras bonitas y ahí me quedó la poesía. Eso no es la poesía. Pero así, por ejemplo, la describe Platón. Para él, de hecho, el poeta es un imitador. Y entonces no lo llama como Aristóteles eikonopoios, sino que lo llama fabricante de ídolos, de cosas falsas. Pero miremos cómo, por ejemplo, Aristóteles rescata el valor de la poesía. Bueno, nosotros estamos en una introducción ante el mundo de la poesía. Basta saber que la imitación que yo señalo acá no es la escenificación de la realidad, no es un copiar las situaciones. Como cuando uno hace una obra de teatro en cuyas escenas pues uno busca retratar una situación que pasó. Yo aquí entiendo imitación desde Aristóteles. Es decir, cómo la relación creada entre la poesía y el mundo del cual él toma origen. La poesía es eso, la relación que yo creo entre lo que siento y lo que vivo. Por ejemplo, el arte imita la naturaleza. Es decir, se relaciona con ella interpretándola. Si ustedes ven, por ejemplo, La noche estrellada de un autor como Van Gogh, ustedes verán que sí, pinta la noche estrellada, pero al mismo tiempo la interpreta e interpreta el movimiento de la luz. No sé si la hayan visto y ojalá ahorita busquen en Google La noche estrellada de Van Gogh. No solo pinta las estrellas, pinta la luz y su movimiento. Entonces, eso es lo que hace el arte, imitar. Y en ese sentido se entiende la imitación. La imitación es interpretación. La imitación de la poesía no es un mecanismo que mira hacia afuera del ser humano inspirado, sino que mira hacia su interior. Y allí es donde la imagen empieza a cobrar vida. Allí, en el interior del poeta, es donde la imagen es dada a luz. Por tanto, muchachos, la imitación de la poesía se realiza a través de la imagen. O lo que es lo mismo, la poesía imita o interpreta en la imagen. La imagen es la sustancia de la poesía. Porque sin ella no se puede imitar o no se puede interpretar. La imagen es el lenguaje de la poesía. Si nos preguntamos por el lenguaje de la poesía, diremos el lenguaje de la poesía es la imagen. Entonces digamos algo más de eso. Imagen en griego se dice eikon, de ahí la palabra icono. Aristóteles, cuando ve esta palabra, le da una connotación ulterior al término. Porque para él, imagen no es como reproducción fantasmal de la realidad. No es una imitación simple o sí, un fantasma de la realidad. No, no es algo semirreal. Y no es tampoco una simple representación. Una imagen no es una simple representación. Para Aristóteles, la imagen es una cosa en sí misma, cuya función redirige la atención hacia las cosas asemejadas o representadas. Propongo un ejemplo para explicar esto. A alguno de ustedes se le murió la mamá. Es un caso hipotético. Y guarda de ella un perfume. Y cuando usted huele ese perfume, o incluso en la calle lo huele, ahí mismo piensa en su mamá, porque su mamá así olía.
Bueno, eso es la imagen. La imagen asemeja la realidad, la representa, la revive. Eso entonces es, si el lenguaje de la poesía es la imagen, entonces la imagen revive la realidad, la interpreta. Y entonces eso causa un efecto en quien escucha la poesía, porque primero que todo captura la atención del espectador y hace que el espectador se vuelva copartícipe de esa realidad. Le produce en él la catarsis, lo decía ahorita. Cuando yo tuve a mi mamá que se enfermó de cáncer, un salmo me ayudó a hacer catarsis. Desde lo hondo a ti grito, Señor, escucha mi voz. Yo nunca había sentido cómo en ese momento esa frase de uno de los salmos capturó mi atención y me ayudó a mí a purificar los sentidos, hizo en mi catarsis. Voy a ir concluyendo para llegar ya a finalizar esta clase. Si la imagen como imitación nace de la emotividad, la poesía entonces adquiere un carácter. Y de allí resulta que si mi emotividad es alegre, pues entonces yo produzco una poesía llamada himno. Si en cambio yo estoy hablando de una cosa terrible que me sucedió, pues entonces yo la expreso con las imágenes de la tragedia, que es otro género poético. Cualquiera de los géneros es imagen de lo que me pasa adentro. Ante esto que he dicho, y ya concluyo, me surge a mí una cuestión que me parece esencial. Si la poesía es imagen o es expresión o es interpretación de la realidad o es explicación del mundo interior del poeta, pregunto a ustedes y la próxima vez respondemos, ¿cómo explicar dicha explicación? Porque si la poesía ya es explicación, ¿cómo explicar lo que ya se está explicando? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto me lo responderán ustedes la próxima vez. ¿Por qué se hace necesario comprender la poesía? ¿Por qué es necesario comprender la poesía? Si la poesía ya está explicando, ¿por qué hay que comprenderla? Esa es la pregunta que les dejo a ustedes y que vamos a mirar la próxima clase.